Saludos para todos chicos, espero que se encuentren muy bien. Acá el profe Jesús Reinaldo Vélez al habla otra vez y en esta oportunidad les presento nuestra segunda unidad de contenido, los métodos de análisis literario. Si bien hay una gran cantidad de métodos, únicamente en este momento nos vamos a concentrar con dos, la estilística y el estructuralismo, que son, digamos, dos de los más utilizados y los cuales yo muy personalmente considero los mejores. Muy bien. Ahora, antes de continuar propiamente con nuestro contenido, debo aclarar que esta unidad va a ser válida tanto para la segunda como la tercera evaluación. Ustedes ya cuando entren al blog de la institución para revisar las hojas de las actividades, encontrarán más detalle al respecto. Muy bien, comenzamos. Como bien recordarán, nuestra unidad pasada de contenido se centró en plantear la literatura no como un simple juguete, sino como algo más complejo, algo más profundo, un objeto estético. Como objeto estético se diferencia de otros objetos por estar compuesto tanto por intelecto como por sensibilidad. Entonces, al tener esa particularidad dual, se hace muy difícil poder hablar de un texto literario, pues no es lo mismo hablar de un cuento, un poema o una novela, de la misma manera en la que podemos hablar de cualquier otro hecho científico o cotidiano. Entonces, eso nos plantea una necesidad metodológica. ¿Cómo nos acercamos al objeto estético? Este acercamiento siempre será desde lo subjetivo. El mundo de la ciencia se caracteriza por privilegiar el objetivismo o la objetividad, mejor dicho. En este caso, esa objetividad resulta casi una falacia porque nada es completamente objetivo. Lo objetivo es el objeto de estudio, pero es el sujeto que se acerca siempre a ese objeto. Ese acercamiento va a depender de los referentes, de las competencias, de toda la experiencia que tenga el sujeto. Entonces, ese sujeto también está inmerso en una cultura en el que muchos sujetos intervienen. Precisamente por eso no podemos pensar que hay que acercarse a algo fríamente, sino que hay que acercárseles entendiendo que esos objetos tienen una razón importante de ser. En este caso, esos objetos son los textos literarios. La razón de ser de ellos va más allá de las cuestiones escolares o de las cuestiones de consumismo. A continuación, vamos a hablar un poco acerca de cada uno de estos dos métodos. La estilística será nuestro primer gran método de análisis literario. Antes de entrar por completo en toda su definición, les presento este pequeño epígrafe de Amado Alonso. La estilística no es, hoy por hoy, más que un desiderato. Esta cita creo que da una gran pista acerca de lo que es y lo que significa la estilística, puesto que un desideratum es algo que todavía no ha concluido, pero que tiene proyectos de concluir. Entonces, la estilística es un método siempre en movimiento, nunca es algo finito o acabable. Ahora bien, nos acercaremos en este momento a una definición de la estilística. Se trata del acercamiento sistemático al conocimiento íntimo de una obra o autor a través del estudio del estilo. Por eso se llama estilística, puesto que estudia el estilo, entendido no únicamente como las configuraciones del lenguaje que utiliza un respectivo autor, sino de todos los significados y todos los placeres que trae consigo ese estilo. Por eso se trata de un estudio de los momentos íntimos, los momentos de asombro, de admiración, de indignación, de regocijo. Es una explosión afectiva provocada por el hacer o el decir. Esta última parte es sumamente importante, es vital para poder entender la estilística, puesto que es eso, es una gran explosión de todas las pasiones, pero esa explosión es interna en el lector, propiciada por el texto. El texto literario es una fuente condensada
de significados que siempre van a afectar, pero sobre todo siempre van a provocar esos efectos y esos afectos. Por eso es que el componente psicológico, tanto de la obra como del autor, resultan importantes al momento de percibir o al momento de realizar algún tipo de revisión estilística en un texto literario. Todas las emociones no sensiblerías, porque no hay que confundir la emoción con la sensiblería, debe ser siempre tomada en serio como un elemento fundamental. El pánico, el horror, la tristeza, tanto de los personajes como el lector, que percibe estos sentimientos como objetos, como significados que dan cuenta de alguna suerte de visión particular que el texto propicia o que el autor propone. La estilística se nos hace más cercana cuando la pensamos en términos de la creación poética. La creación poética no se remite únicamente al poema, puesto que poesía proviene del griego poiesis, que significa creación. Eminentemente todo trabajo artístico es poesía o es poiesis, porque es el trabajo creativo que hace un determinado sujeto, sea hombre o mujer. Tenemos la capacidad de crear. Entonces, esa creación toma lo individual y libre dentro de cada sujeto y lo funde con lo social que nos es dado por la cultura. Esa es la creación poética, es esa síntesis perfecta entre lo más personal, lo más íntimo de un autor y lo más común y conocido por todos. Por eso es que nosotros nos encontramos con obras que se resaltan o son resaltadas por tener significados intrincados, pero que de alguna manera se hace accesible para todos los miembros de una cultura. Por eso nosotros podemos ver que algo es complejo, pero aún así logramos percibirlo y logramos sentirlo, porque esos referentes culturales apelan a nuestra psicología. Si entendemos la estilística como el estudio del estilo, debemos entender el estilo en sí mismo como el conjunto de técnicas o prácticas o configuraciones que un artista tiene. Este artista utiliza siempre una materia prima o una materia en su estado de preforma con la que va a utilizar y va a crear una obra de arte. El pintor tiene, por ejemplo, el lienzo y tiene los colores. Con esos colores moldea su propio estilo, sea barroco, renacentista o como prefiera. De igual manera pasa en la literatura, puesto que el estilo, en caso de literatura, es un asunto del lenguaje. Es decir, un determinado autor utilizará el lenguaje que nos es común a todos para hacer lo menos común, para hacer lo más personal e íntimo posible, pero claro, de maneras comunicables. En ese sentido, la estilística debe obligarnos a hacernos dos grandes preguntas: ¿qué se ha hecho con el lenguaje y cómo se ha hecho con el lenguaje? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Esas son las dos grandes preguntas con las que se identifica un autor, un artista. Pero en el caso del lector también son preguntas con las que debe plantarse, puesto que la estilística se basa en el acercamiento a las particularidades idiomáticas de una obra. Es decir, para responder a este gran ¿qué?, debo acercarme siempre desde ese uso personal del lenguaje. Por eso, en muchos casos, ustedes pueden encontrar textos con una deliberada falta ortográfica o una combinación que se aleje por completo del uso cotidiano. Por eso palabras que no existen, transgresiones a la ortografía y todo este, digamos, aparataje de palabras desconocidas terminan teniendo una intención. Entonces esa intención debe ser siempre estudiada y revisada, porque es lo que nos lleva al ¿qué es esto? ¿Qué es este lenguaje? Ese lenguaje encierra siempre fuerzas
psíquicas, es decir, sentimientos y emociones, amores y aversiones, simpatías y diferencias. El lenguaje es la clave de todo, chicos, la clave de nuestra mente y la clave de nuestra alma. Nuestra alma es un texto y se escribe. Entonces, nosotros accedemos a estas escrituras a través de la literatura. Por eso es que tenemos que tener en cuenta, y se los decía hace rato, la emoción, no la sensiblería. La sensiblería es el uso común, el lugar común en el que se encasilla lo trascendental. Por eso es que puede haber lugares tan comunes como el amor es bonito y ya está, o el despecho, que horrible y ya está, cuando esos sentimientos, cuando esas cuestiones van mucho más allá de lo que normalmente consideramos. Ahora, en cuanto al cómo se ha hecho con el lenguaje, se debe tener siempre en cuenta la expresión. La expresión es creación. Como yo exprese una serie de palabras, estaré creando un discurso. Como sistema estético, tanto su eficacia como su intención subyacen en su forma, que es entendida como una estructura entera. Es decir, hay que estar pendiente siempre de la forma, no únicamente estar pendiente del contenido. Muchas veces nosotros nos dejamos embelezar por los contenidos, las tramas, las cuestiones, digamos, extratextuales, aquello que no está en el texto, y olvidamos lo que es el texto en sí mismo. Por eso nosotros debemos siempre concentrarnos en la forma, porque ese cómo lo he hecho está ahí. Para acercarse a un texto literario, cada método tiene un objetivo particular. El objetivo de la estilística es el placer estético. ¿Qué es el placer estético? Se trata de algo profundamente complejo, algo en lo que muchos autores han intervenido. En este momento vamos a intentar sintetizar un poco la definición para no sobrecargar. Como ustedes verán, en el presente esquema tenemos 4 puntos que convergen. Tenemos del lado izquierdo el pensamiento y el sentimiento. Tenemos en el lado derecho el espíritu objetivo y el espíritu subjetivo. Creo que estos puntos hablan cada uno por sí mismo, pero vamos a abordarlos brevemente. En el caso del pensamiento es la capacidad intelectual y de raciocinio que tiene el ser humano, tanto autor como lector. Se trata de todo lo que se pueda pensar, mientras que el sentimiento es la capacidad de hacer una conexión empática con el texto, cuando los personajes o la misma trama nos obligan a odiar, a llorar, a desesperarnos, y cómo esos sentimientos de la obra despiertan o se unen con los sentimientos personales de nuestras propias experiencias. Del lado derecho, el espíritu objetivo es el que ya fui mencionando, el cómo la cultura, de la mano del cientificismo, ve que algo es digno de estudio y ese objeto digno tiene que ser estudiado fríamente, sin la necesidad de las pasiones. Pero tenemos el espíritu subjetivo, que precisamente requiere de la pasionalidad del sujeto para poder acercarse a algo, porque a fin de cuentas la ciencia es conocimiento. Y el conocimiento existe para el hombre y el hombre es un animal de sentimientos. Entonces, esos sentimientos nos hacen sujetos. Por eso, estos 4 puntos en total van a encontrar su punto de convergencia en el placer estético, porque placer es una actividad o sentimiento o sensación agradable ante algo. Entonces, ese placer de leer, de experimentar o experienciar, que es diferente, una obra literaria, apunta simultáneamente a todos estos 4 puntos, que todo debe siempre salir a flote en esa explosión emotiva de la que se hablaba antes. El placer estético es eso, cuando lo objetivo y lo subjetivo, el pensamiento y el sentimiento se unen. Estamos en nuestro segundo método, el estructuralismo, que es, en comparación con la estilística, un método menos pasional, puesto que precisamente este método va de la mano con las pulsiones científicas. Este método en particular nace del formalismo ruso, una escuela de literatos que estudiaban la literatura eminentemente como un hecho lingüístico.
como esas deformaciones del lenguaje cotidiano. A partir del formalismo, muchos otros críticos, entre ellos Svetlana Todorov, entendió que el texto literario es una estructura, así como un edificio tiene una estructura que le permite estar de pie sin caerse y sostenernos a todos. El texto literario es una estructura que se construye de manera que se mantenga erguida. Esa estructura tiene dos grandes ejes: la historia y el discurso. A continuación vamos a ver qué es cada uno y cómo lo vamos a plantear. Las categorías del relato, según el estructuralismo, nos son presentadas por Svetlana Todorov, a quien ya mencionamos. Él plantea el relato, sea cuento, sea novela, sea una hibridez de ambos, como una dicotomía. Él plantea que el relato es simultáneamente discurso e historia. Lo que ya veníamos mencionando en la lámina anterior, aquí debemos profundizarlo. El discurso responde a cómo, la historia responde al qué. Esas dos grandes preguntas que nos obliga la estilística aquí adquieren matices, digamos, más objetivos. ¿Por qué objetivos? Puesto que esta estructura o el estructuralismo nos permite acercarnos de una manera un tanto más mesurada y menos problemática al texto literario, así como un edificio que tiene una estructura, una base, una serie de particularidades que le dejan sostenerse. El texto literario, el relato, tiene dos cimientos que lo estabilizan: el discurso y la historia. Nosotros entenderemos el discurso como el uso del lenguaje y la historia como la trama, es decir, todo lo que nos es más resaltable a la vista. Cada una de estas categorías tiene un elemento productor, un elemento central. En el caso del discurso tenemos la figura del narrador, mientras que en el caso de la historia tenemos a los personajes. Es fundamental siempre tener en cuenta que sin narrador no hay discurso, pues el narrador es el que va a relatar, él hace el lenguaje. Él es el gran origen del discurso ficcional. Tenemos a los personajes que son, a través de sus psicologías, sus padecimientos y sus tránsitos, quienes propician la historia. Nosotros en la actualidad estamos más acostumbrados a leer únicamente las historias y nos olvidamos de los discursos. Por eso es que, digamos, en términos de aquellas producciones que se hacen populares, resultan últimamente olvidables. ¿Por qué? Porque únicamente se centra en la historia. Entonces, cuando llega una nueva producción y la anterior pasa al olvido, es porque sencillamente se descontinúa. No hay nada que la haga memorable desde la vista de un lector. Sin embargo, cuando uno se acerca a esa misma producción desde el discurso, empieza a notar particularidades más complejas, empieza a notar esos elementos que la van haciendo memorable. Toda obra literaria que sea literaria obligatoriamente necesita la complejidad del discurso. Incluso a veces estamos hablando de historias relativamente simples, mientras que tenemos discursos sumamente complejos. Como ejemplo, les puedo mencionar Si yo fuera Pedro Infante, una novela de Eduardo Liendo, en el que presenta una trama simple, pero narrada de una forma muy compleja. Para hablar ahora acerca de la clasificación del narrador en el marco del estructuralismo, es necesario pensar la perspectiva y la clasificación. Si estamos hablando del narrador como el gran productor del discurso, este productor siempre puede manifestarse de formas diferentes. Ningún narrador es eminentemente igual a otro. Cada uno siempre va a ser, digamos, una confección nueva o casi nueva. En el caso de la presente tabla, tienen tanto perspectivas como clasificaciones, todas sustraídas de Oscar Tacar, en su texto Las voces de la novela, publicado en 1973. Todo narrador viene a darse en dos perspectivas, que no son simultáneas, o es una o es la otra, pero nunca ambas: la externa o la interna. En el caso
de la perspectiva interna tenemos tres clasificaciones. Supraciente, que es narrador por encima del personaje, que es la forma de narrar más común que hay, es esa llamada tercera persona. Entonces tenemos luego el narrador equisciente, que es el narrador que sabe tanto como sus personajes. Sacrifica el conocimiento absoluto para descubrir y contar desde los ojos de sus personajes. Es decir, que no lo sabe todo, únicamente a los personajes. Tenemos el narrador infrasciente, que es un narrador con conocimientos limitados, es decir, los personajes saben más que el narrador. Dentro de la perspectiva interna es un poco más fácil llevar esta pequeña estructura o esta clasificación, puesto que la forma supraciente y la infrasciente son imposibles. Por lo menos hasta los momentos no ha habido nadie quien pueda demostrarlas. Tenemos únicamente la equisciencia, pues se trata de los personajes que actúan como narrador. También cabe destacar que en un solo relato puede figurar más de un narrador. Antes de continuar, chicos, les quiero expresar que esta tabla no se la deben aprender de memoria, no necesariamente. Si ustedes quieren hacerlo, genial, pero no es obligatorio. Esto es para acercarlos un poco a las complejidades. No es un ejercicio absurdo de memoria. Tenemos nuestra segunda tabla de clasificación, en este caso para hablar de los personajes. Esta información viene a darse en el texto de Carmen Bustillo, El ente de papel, publicado en 1995. Así como en la tabla pasada, hay muchos autores que intervienen en la clasificación de personajes. Un autor puede llamarlos de una forma, otro autor puede llamarlo de otras. Algunos autores tienen una clasificación exageradamente larga, otros más bien corta. En este momento tomamos a Bustillo porque ella nos presenta personajes, digamos, fáciles o clasificaciones de personajes fáciles de asimilar. Tenemos en primer lugar los personajes arbitrarios, que son aquellos que no tienen rasgos físicos propiamente y que carecen de antecedentes y ofrecen futuros inciertos, es decir, son personajes que no se explican, sino que parecieran estar dispuestos casi como sombras o como sobreentendidos. Son personajes complejos de entender porque carecen hasta cierto punto de forma. Los personajes narcisos, por otro lado, son personajes que constantemente se ven a sí mismos, son personajes que se perciben y, como lo define Bustillo, inventan un otro en el interior de la historia y evidencian el narcisismo como determinante neurótico en sus maneras de ser. Tienen sed de espejos, esto quiere decir que son personajes que solamente se ven a sí mismos y se proyectan en los otros, siempre en una necesidad de invención, en una necesidad de ese otro. Finalmente, tenemos los personajes ambiguos, que son ligeramente similares a los arbitrarios, solo que estos son seres que su naturaleza no les permite definirse. Su propia naturaleza los hace hasta cierto punto inentendibles. Ya más adelante, con textos, podremos irnos dando cuenta acerca de esta misma naturaleza de la ambigüedad. Muy bien, chicos, hemos llegado a la aplicación de los métodos. Antes de continuar, debo hacer la pequeña acotación que el método estilístico, únicamente el estilístico, será aplicado en la próxima evaluación, que es la segunda, en el cuento de Donio Quintero, Casa. En su momento, la hoja de la actividad les planteará todos los pormenores de la misma. Ahora bien, acá, para fines de este video y para fines de la tercera y última evaluación, aplicaremos ambos métodos, no en textos literarios, sino en textos fílmicos, es decir, películas, porque así como las novelas, los cuentos y los poemas son objetos estéticos, los filmes, el cine, es un objeto estético digno de análisis literario. Muy bien. Nuestra primera película a visitar será Enemy, del director canadiense Denis Villeneuve. Ocurre que esta es una película atípica dentro de las estructuras y los cánones, digamos, del blockbuster.
digamos, de esta gran película comercial que se proyecta en todos lados y que termina siendo objeto de un gran feedback. ¿Qué es lo que ocurre? Esta película es compleja. Yo no me voy a detener a explicarla en este momento, puesto que para eso es el debate y que para eso ustedes deben primero verla y tener su ejercicio. Lo que sí les puedo decir es que hay ciertas marcas, tanto en el estilo como en las estructuras, que ustedes particularmente deben ir evidenciando y deben notar y siempre estar pendiente de ella. En el caso del guión tenemos la trama y los parlamentos. Como estilo, en el caso del filme siempre es importante ver qué clase de trama es, qué historia se cuenta, pero cómo lo cuentan los propios personajes. Por eso es que siempre encontramos parlamentos que nos son memorables, eso que llamamos las frases de las películas. Bueno, esos son rasgos estilísticos muy importantes para tener en cuenta, para ir entendiendo mejor a los personajes y muchas veces la trama también. En el caso de la fotografía tenemos la paleta de colores. A veces uno no lo sabe, pero los colores en el cine son una gran fuente de información. Entonces, esta película tiene una paleta de colores muy particulares que tiene una significación específica de la cual ustedes deben estar ciertamente pendientes. Los símbolos son muy importantes. Un símbolo es una unidad compleja de significado, que es lo que ustedes deben tener en cuenta aquí. La urbe, como esa Vancouver casi laberíntica se va planteando precisamente de la urbe, se vuelve una telaraña o un laberinto. Esos son los tres principales símbolos que deben estar pendientes en la película, puesto que de alguna manera los tres son uno y van planteando, y ustedes lo verán cuando vean la película, un hilo para entender esa complejidad, sobre todo ese final, muy pendientes con el final de la película. En el caso de los rasgos estructurales tenemos las repeticiones. Ustedes van a ver que hay ciertas escenas que se van repitiendo con una intención. Tenemos los personajes, sus configuraciones, es decir, quiénes son ellos y sus relaciones, cómo se relacionan con otros personajes. Y tenemos el juego de cámara. Esto a lo mejor sea la parte más difícil para entender de muchos, porque no estamos acostumbrados al lenguaje cinematográfico. Sin embargo, les pido que noten que hay un juego de cámaras muy diferente al que hay en muchas películas. Nuestra segunda película es Arrival, también del canadiense Denis Villeneuve. Esta película se caracteriza por ser un planteamiento de ciencia ficción muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados el cine contemporáneo. Muy bien, en el caso de los rasgos estilísticos, igual que en la anterior, tenemos que estar pendientes de la trama y del guión. Ahora hay algo bien particular que ocurre en esta película, que es la circularidad, los inicios y los finales. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tanto como empieza la película y como termina la película tiene una gran significación y tienen siempre que estar pendiente de la imagen del círculo, porque eso es algo bien importante a la hora de considerar todo, el lenguaje, el tiempo, absolutamente todo. Para hablar, bueno, tenemos como gran símbolo el lenguaje. La película tiene una gran significación lingüística, una intención lingüística bien particular que ustedes la verán cuando se acerquen a ella. La percepción del tiempo parte del lenguaje y ustedes van a ver cómo el tiempo en esta película no es algo común. En los rasgos estructurales tendremos la temporalidad. Una cosa es el tiempo, digamos, entendida como esa gran fuerza física, y otra cosa es entendida la temporalidad como un recurso, es decir, cuando un hecho de la película ocurre antes o después de otro, cuando por lo menos un personaje está tomando café y en otro momento está tomando jugo, cuál vino primero, cuál fue después. Entonces esa es la temporalidad. Tenemos nuevamente, al igual que en el filme anterior, que estar pendiente de los personajes, sus configuraciones y relaciones, así como el juego de cámaras. Llegamos ahora a nuestra parte final. Antes de la despedida les dejo aquí estas pequeñas referencias
por si acaso llegasen a interesarse un poco más, yo los invito a revisarla si está dentro de sus posibilidades. Obviamente no es obligatorio. Tenemos a estos autores de los cuales pude sustraer toda la información que les fue presentada en este video. Ahora sí, oficialmente llegamos al final de nuestra segunda unidad de contenido. Para mí fue un placer y siempre será un placer estar aquí para ustedes. Para cualquier duda que tengan, estoy a la orden. No se queden con ninguna duda en este momento porque hay una cierta lejanía que nos impide despejarlas directamente. Pero yo me encuentro con la disposición de responder cualquier duda personal acerca del contenido y también acerca de la posterior evaluación o evaluaciones que vayamos a tener. Me despido, muchachos, cuídense mucho.